Buenos días, continuamos nuestra lectura diaria de nuestro devocional capítulo a capítulo en la palabra del Señor. Hechos capítulo 27. Pablo viaja a Roma. Cuando se decidió que navegáramos rumbo a Italia, entregaron a Pablo y algunos otros presos a un centurión llamado Julio, que pertenecía al batallón imperial. Subimos a bordo de un barco con matrícula de Adramitio, que estaba a punto de zarpar hacia los puertos de la provincia de Asia, y nos hicimos a la mar. Nos acompañaba Aristarco, un macedonio de Tesalónica, y al día siguiente hicimos escala en Sidón, y Julio, con mucha amabilidad, le permitió a Pablo visitar a sus amigos para que lo atendieran. Desde Sidón zarpamos y navegamos al abrigo de Chipre, porque los vientos nos eran contrarios. Después de atravesar el mar frente a las costas de Cilicia y Panfilia, arribamos a Mira de Licia. Allí el centurión encontró un barco de Alejandría que iba para Italia y nos hizo subir a bordo. Durante muchos días la navegación fue lenta y a duras penas llegamos a Frente de Nido. Como el viento nos era desfavorable para seguir el rumbo trazado, navegamos al amparo de Creta y frente a Salmona. Seguimos con dificultad a lo largo de la costa y llegamos a un lugar llamado Buenos Puertos, cerca de la ciudad de Lasea. Se había perdido mucho tiempo y era peligrosa la navegación por haber pasado ya la fiesta del ayuno, así que Pablo les advirtió: Señores, veo que nuestro viaje va a ser desastroso y que va a causar mucho perjuicio tanto para el barco y su carga como para nuestras propias vidas. Pero el centurión, en vez de hacerle caso, siguió el consejo del timonel y el dueño del barco. Como el puerto no era adecuado para invernar, la mayoría decidió que debíamos seguir adelante, con la esperanza de llegar a Fenice, de Creta, que da al suroeste y noreste, y pasar allí el invierno. La tempestad. Cuando comenzó a soplar un viento suave del sur, creyeron que podían conseguir lo que querían, así que levaron anclas y navegaron junto a la costa de Creta. Poco después se nos vino encima un viento huracanado llamado noreste que venía desde la isla. El barco quedó atrapado por la tempestad y no podía hacerle frente al viento, así que nos dejamos llevar a la deriva. Mientras pasábamos al abrigo de un islote llamado Cauda, a duras penas pudimos sujetar el bote de salvavidas. Después de subirlo a bordo, amarraron con sogas todo el casco del barco para reforzarlo, temiendo que fuera a encallar en los bancos de arena de Sirte. Echaron el ancla flotante y dejaron el barco a la deriva. Al día siguiente, dado que la tempestad seguía arremetiendo con mucha fuerza contra nosotros, comenzaron a arrojar la carga por la borda. Al tercer día, con sus propias manos, arrojaron al mar a los aparejos del barco. Como pasaron muchos días sin que apareciera ni un sol ni las estrellas y la tempestad seguía arreciando, perdimos al fin toda esperanza de salvarnos. Llevábamos ya mucho tiempo sin comer, así que Pablo se puso en medio de todos y dijo: Señores, debían haber seguido mi consejo y no haber zarpado de Creta, así se habrían ahorrado este perjuicio y esta pérdida. Pero ahora los exhorto a cobrar ánimo, porque ninguno de ustedes perderá la vida, solo se perderá el barco. Anoche se me apareció un ángel de Dios a quien pertenezco y a quien sirvo, y me dijo: No tengas miedo, Pablo, tienes que comparecer ante el emperador, y Dios te ha concedido la vida de todos los que navegan contigo. Así que ánimo, señores, confío en Dios que sucederá tal y como se me dijo. Sin embargo, tenemos que encallar en alguna isla. El naufragio. Ya habíamos pasado 14 noches de la deriva por el mar Adriático, cuando a esto de la medianoche los marineros presintieron que se aproximaban a tierra. Echaron la sonda y encontraron que el agua tenía unos 37 metros de profundidad. Más adelante volvieron a echar la sonda y encontraron que tenían cerca de 27 metros de profundidad. Temiendo que fuéramos a estallarnos contra las rocas, echaron 4 anclas por la popa y se pusieron a rogar que amaneciera. En un intento por escarpar el barco, los marineros comenzaron a bajar el bote salvavidas al mar, con el pretexto de que iban a echar algunas anclas desde la proa. Pero Pablo les advirtió al centurión y a los soldados: si esos no se quedan en el barco, no podrán salvarse ustedes. Así que los soldados cortaron las amarras del bote salvavidas y lo dejaron caer al agua. Estaba a punto de amanecer cuando Pablo animó a todos a tomar aliento.
Hoy hace ya 14 días que ustedes están con vida en un hilo y siguen sin probar bocado. Les ruego que coman algo, pues lo necesitan para sobrevivir. Ninguno de ustedes perderá ni un solo cabello de la cabeza. Dicho esto, tomó pan y dio gracias a Dios delante de todos. Luego lo partió y comenzó a comer. Todos se animaron y también comieron. Éramos en total 276 personas en el barco. Una vez satisfechos, aligeraron el barco y echaron el trigo al mar. Cuando amaneció, no reconocieron la tierra, pero vieron una bahía que tenía playa, donde decidieron encallar el barco a como diera lugar. Cortaron las anclas y las dejaron caer al mar, desatando a la vez las amarras de los timones. Luego izaron a favor del viento la vela de proa. Se dirigieron a la playa, pero el barco fue a dar a un banco de arena y encalló. La proa se encajó en el fondo y quedó varada, mientras la popa se hacía pedazos al embate de las olas. Los soldados pensaron matar a los presos para que ninguno escapara a nada, pero el centurión quería salvarle la vida a Pablo y les impidió llevar a cabo el plan. Dio orden que los que pudieran nadar saltaran primero por la borda para llegar a tierra y de que los demás salieran valiéndose de tablas o del resto del barco. De esta manera todos llegamos sanos y salvos a tierra. Reflexionemos en el viaje en barco. El viaje por mar ha existido desde mucho antes de los tiempos de Salomón, el cual recolectó gran parte de sus riquezas desde puntos distantes de la tierra en su flota de barcos. Pequeños botes de pesca en el mar de Galilea no cargaban más de una docena de pescadores, pero también habían enormes naves como el barco de Alejandría que llevó a Pablo y a las 275 personas más, como acabamos de leer. Además de la carga, Josefo, el historiador del primer siglo, escribió acerca de viajar a Roma en un barco que llevaba más de 600 personas a bordo. En el primer siglo, gran parte del intercambio comercial del mundo se hacía por vía marítima. Había rutas bien desarrolladas y puertos, como también temporadas confiables para realizar viajes seguros. En este viaje que acabamos de leer, sin duda, ha habido una catástrofe y un naufragio que se dio para algo maravilloso, que fue la predicación del Evangelio a todas estas personas que iban en el barco. La esperanza y sobre todo la certeza de que un ángel y que el Espíritu Santo hablaba con Pablo, lo guiaba y lo dirigía. Dio también punto a que él pudiera comunicar la palabra de esperanza y de vida, pero sobre todo la fuerza y la misión que tenían en su corazón. Y esta mañana la reflexión es pensar en acerca de los momentos que nos presentan en nuestra vida diaria, sobre todo en estos tiempos que estamos a punto de pronto de perderla. De pronto un momento inesperado en un hospital o un momento doloroso donde podemos hablar y testificar del amor y el cuidado del Señor. Padre, en esta mañana que acabamos de leer y reflexionar acerca de un naufragio, que de pronto ya no pasan mucho, Señor, pero que tú nos has puesto en lugares de pronto donde las circunstancias no son las mejores. Ayúdanos a tener la fuerza para hablar de tu salvación, para presentarte a quienes no te conocen, pero también darnos esa fuerza para seguir con nuestra fe inquebrantable, confiados de que tú estás obrando aún en medio de la tormenta. Padre, abre nuestros ojos y oídos espirituales a tu voz, a tu dirección, a tu llamado. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.